Tengo un rincón escondido aquí en el bosque que no te lo he mostrado y que cuando yo tengo que hacer un video importante siempre he pensado hacerlo en ese lugar porque por ahí no pasa nadie, es un rinconcito y quería mostrártelo hoy. Tienen sus vericuetos esto porque es allá en la profundidad del bosque, o sea, es en el lugar donde realmente no pasa casi nadie. Y entonces yo quería llegar hasta allá, pero al mismo tiempo quería mostrarte el camino, porque para que veas en qué lugar escondido lo tengo yo visualizado. Claro, te voy filmando tramos, porque no te puedo filmar todo el camino. Bueno, pero es largo el camino, o sea, como me cuesta caminar como 20 minutos y voy, ya ves, entre el follaje y el misterio de los secretos que tiene el bosque, porque ese lugar es uno de los lugares que yo tengo en los bosques estos, que son los que me inspiran. Y como las cosas que se van diciendo cada día van siendo más serias, es importante ir, ¿cómo te pudiera decir? Ir dándole el contenido que la profundidad del tema merece. Y no es fácil porque uno se distrae, cuando pasa gente pierde la hilaridad del tema y entonces hace que muchas veces un video que puede ser importante por la información que pueda tener, carece de contenido. Entonces, este camino, este tránsito yo lo hago todos los días. Mirá la belleza que tiene esto, sobre todo ahora que está verde el bosque, tiene una belleza encantadora. O sea, tiene lugares acá que son delirantes por la hermosura, el follaje. Mirá el follaje, o sea, yo voy por este camino, pero mirá la plenitud del bosque. O sea, es temprano, está hoy amenazando lluvia, pero mirá, te quiero mostrar lo hermoso que es esto. Y el camino es embrujado, porque tiene acá, no sé, una energía especial, que uno no sé si se le hará la croqueta, se le hará la imaginación, que es una energía que lo ayuda a uno, no sé, pero no vamos a averiguar eso, sino que yo te quiero mostrar, mira este pajarito que va acá, por ejemplo, se esconden en el yuyal, en el follaje, y ves, es largo el camino, como te digo, casi media hora de camino, pero no lo vamos a filmar todo, sino que vamos a ir mostrando todo lo que se ve acá, y hay momentos que está lleno de ardillas o jilgueros, pájaros, y los más increíbles que hay, que te puedes imaginar. En fin, yo quería hoy si bien es cierto no es ninguna novedad, pero quería mostrarte lo que realmente uno realiza diariamente, o sea, qué contenido tiene el mensaje, que además de lo que se dice y de lo que se desarrolla como argumento para explicar las cosas que realmente nos ocupan y nos preocupan, además también hay que darle, como siempre te digo, ese marco que requieren las cosas importantes. Y fíjate cuánta vuelta que hemos dado. Y vengo abreviando, vengo abreviando. Y el tema de hoy es un tema curioso, provocador, que se refiere a la Argentina, un país tan amado, con tanto valor en todos los órdenes, con tanta riqueza, con tanto patrimonio, con tantas posibilidades y sobre todo con la cantidad de gente con talento y inteligencia, pero siempre está detenida en el tiempo y cada vez retrocede en vez de avanzar. Y bueno, aquí en este rincón
está amenazando, está goteando, hay lluviecitas, ahí está anunciado el chubasco. Bueno, aquí es el caminito, fíjate, esto es toda la senda que yo transito, pero aquí hay un atajo. Mirá, este es un atajo, ¿eh? Y aquí nos vamos a meter en el atajo para que veas el refugio que te vengo hablando, que es donde prácticamente aquí no pasa nadie. Y entonces uno, ¿cómo te diría? Se puede inspirar. Y sí, una especie de inspiración, porque cuando vas a tocar un tema importante, y aquí está el asiento este, y aquí vamos a trabajar ahora. ¿Qué te parece? Bueno, lamentablemente está goteando, pero ojalá que nos permita hacer el video. Y claro, el tema es tan importante. Por ejemplo, solamente evaluarlo, decir, bueno, mira, este es el problema. Argentina es un país que produce promedio 150 millones de toneladas de cereales en el mundo por año. Y ahora que uno de los más grandes productores de cereales del mundo está en guerra y está atribulado con problemas trágicos, que es Ucrania, que era nuestro prácticamente más importante competidor. Esa guerra con Rusia nos ha dejado a nosotros un mercado extraordinario. Y claro, nosotros tenemos 150 millones promedio de producción. Es una cantidad enorme de riqueza incalculada. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que tengamos casi el 40% de pobreza? De las cuales la pobreza en muchas ocasiones es dramática, porque es una extrema pobreza. Y entonces viene la pregunta, bueno, un país tan rico, ¿qué sucede con Argentina? ¿Qué sucede con los argentinos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo explicaría uno? Y claro, es muy difícil. Es un tema muy espinoso que tiene una cantidad de variables que solamente el misterio de los misterios pudiera explicarlo. Pero el único que no tiene información fidedigna, nosotros lo único que tenemos es, sabemos que hay riqueza, pero no sabemos cómo esa riqueza se maneja, se controla, se administra, en las manos de quién está esa enorme responsabilidad, qué institución, porque el gobierno no lo controla. El gobierno ha perdido, el gobierno cobra un impuesto, si al caso, y le quiere cargar retenciones sociales, le quiere cargar impuestos mayores para que quede más dinero porque el presupuesto está en crisis. Es decir, la crisis te lo determina 40% de pobreza. O sea, los alimentos, un país productor de alimentos dicen que pudiera la Argentina alimentar a 400 o 500 millones de habitantes en el mundo. Y entonces, ¿cómo es posible que haya 20 millones de pobres y que prácticamente en estado marginal? Entonces, claro, todas esas cosas, nosotros, nuestros políticos, nuestros dirigentes, en todos los órdenes, no solamente políticos, intelectuales, periodistas, sindicalistas, profesionales, corporativos, empresarios, de todo orden, donde mires hay gente importante que sabe de todo y que habla con una solidez que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta gente que sepa tanto y que se empavone con tantos conocimientos no pueda administrar su país y tenga tanta desigualdad social y tanto problema en todo orden que deriva del problema social, que es el hambre, la marginación, la falta de educación, la falta de servicios para la protección de salud, la delincuencia que ha avanzado en forma exponencial en la sociedad, que es un peligro salir a la calle. Y no te digo de las deudas que el país tiene y que tiene que cumplir con organismos internacionales que no se puede averiguar de qué se debe o a qué causa responden esos compromisos contraídos por fantasmas que se pasean
se regodean frente a nuestros propios ojos burlándose del gobierno y de las instituciones y de los políticos que administran el Estado, y que la justicia, o sea, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y todos los jueces y fiscales y todo lo que quieras imaginarte, no se ocupen de eso y ni siquiera los llamen a averiguar qué hicieron con tanta fortuna que desaparecieron. O sea, hace 5 años atrás el gobierno argentino recibió 47.000, le otorgaron 55.000 millones de dólares del Fondo Monetario, una suma inusitada nunca hecha, pero a la Argentina, para sostener un gobierno que se tambaleaba porque el problema social, económico era dramático, le dieron 55.000 millones, de lo cual le hicieron efectivo 47.000 millones de dólares. El ejercicio de un año de presupuesto desapareció. O sea, aumentaron las deudas, en vez de disminuir, aumentaron el endeudamiento. Y hoy el Fondo Monetario Internacional está exigiéndole al gobierno, o sea, al Estado, pagos que son leoninos, que no puede cumplir el país. Entonces, remontándonos nosotros como pueblo, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién es el que nos respondería o tendría o debiera respondernos? Y no, se pasan la pelota, en fin, te hacen un entramado tan mágico, tan misterioso, tan insólito, que uno lo único que tiene que se deja llevar por la publicidad que copan las plantas de los medios de comunicación masiva y que lo único que hacen es enturbiarlo todo y rescatar juicios o controversias dentro de la sociedad agrietada en todos los órdenes para que nadie pregunte y para que nadie averigüe. Entonces uno dice, bueno, esta situación tan dramática que aparentemente no tiene solución y que amenaza todas las estructuras futuras del país. Es decir, de continuar así tiende a la desaparición del Estado. Y entonces, ¿cómo hacer? La pregunta que los únicos los que lo pueden hacer públicamente, gracias a estos instrumentos que ahora la Providencia nos ha dotado a nosotros, podemos reclamar. Y muchos argentinos que tienen mejores argumentaciones que nosotros porque saben más que nosotros de expresarse y conocen más en detalle de todo este entramado, no tienen acceso a la publicidad, a la información generalizada para decirle a la gente, al pueblo, qué es lo que sucede y por qué este terrible drama, porque es un drama, ya pasó de ser un problema, con la riqueza que el país posee y que dispone todos los años. O sea, estamos hablando solamente de cereales, estamos hablando de 150 millones de toneladas de cereales, trigo, un maíz, el principal productor del mundo, soja, soya y de todos los otros cereales en general. No digamos el producto pecuario, o sea, la carne. Produce millones de toneladas de carne que van a los mercados mundiales. En la Argentina la carne es prohibitivo comprar. Y entonces, como el comercio exterior de todo lo que la Argentina produce no está en manos del poder del Estado, sino está en compañías privadas, en corporaciones internacionales, que ellos venden a precios internacionales. Ellos venden, pero le cobran, porque como ellos distribuyen, le cobran a los argentinos la producción para alimentar a la población a precio internacional. O sea, la carne tiene precio internacional en la Argentina. El trigo que genera la harina para producir pan tiene precio internacional y así sucesivamente. Pero los sueldos no son a precio internacional. O sea, no está dolarizada la economía para el pobre, para el que consume. Para el que consume y para el que produce la riqueza. Entonces, todas estas preguntas, como ves, necesitan un escenario. O sea, esto no te lo pudiera decir en otro lugar. Por eso yo quería hoy conversar de estas cosas y ponerte en conocimiento, sobre todo nosotros que salimos al mundo, nosotros que nos ven en todas las partes del continente,
y que lamentablemente muchos de los nuestros nos fustigan, nos castigan, nos cuestionan porque ocupamos o nos dedicamos a visualizar o a transmitir o comentar hechos concretos de otros gobiernos que están haciendo, como el caso de México, una verdadera transformación. Y se molestan, mis paisanos se molestan. Por cada 100 mexicanos que ven mis videos, hay un argentino o dos que los ven. Y si es posible, hay muchos de ellos, no todos por supuesto, acá hay ardillas, hay pájaros, acá, increíble. Creen despectivamente que uno es un agente externo que está financiado por poderes hegemónicos del mundo porque no se ocupa de la Argentina. Y cuando se ocupa uno de Argentina, como en este caso específico, es indiferencia la que responde. O sea, prefieren no ver el video, prefiere el pueblo, la gente, los nuestros, mis compañeros de viaje, no les interesa. O sea, y eso sigue ¿cómo pudiéramos decir? Sigue la inercia que prevalece en toda la sociedad. Entonces, cuando suceden estas cosas, a mí me gustaría preguntarte, ¿le has oído que hable de este tema específico a alguno de los políticos que te están prometiendo cosas increíbles que van a hacer, que van a realizar si llegan al poder? ¿Han hablado cómo lo van a hacer? ¿Has escuchado o has oído de algún proyecto que trate de este tema? ¿Has oído a algún político que hable de que va a nacionalizar el comercio exterior, que va a crear una flota mercante y que va a conquistar mercados en el mundo? ¿Has oído a alguien? ¿Has oído a alguien que va a desarrollar el país y que va a sacar ese enjambre de gente que vive en Buenos Aires especulando en los cafés? ¿Has oído hablar de algún proyecto cultural que deje de producir doctores, ingenieros y que se ocupe de gente que estudie el desarrollo social de una sociedad atomizada? ¿Has oído algún proyecto serio para combatir la delincuencia, no como salir a castigar al que comete el delito, sino preparar para evitar que llegue al delito? Y te pregunto esto porque muchos compañeros me fustigan que yo no vivo en la Argentina, que cómo puedo hablar de estos problemas si yo no conozco. Y entonces yo te pregunto, que estás ahí viviendo en el lugar donde suceden estas cosas, ¿qué has hecho o qué escuchas que puedas transmitir para informar que sea diferente a lo que yo te estoy planteando? ¿Cuál es lo diferente que ustedes que están ahí pueden ver distinto como es la mirada mía que se lo estoy transmitiendo al mundo? Entonces, no vamos a crear acá una discordia entre nosotros, vamos a ponernos de acuerdo por lo menos para que lo poco que modestamente uno puede hacer, ustedes se encargan de difundirlo y mejorar mi información, si es que existe alguna información. Si hay algún proyecto del país que yo desconozca, si hay algún ciudadano que haya presentado un mamotreto, una propuesta que realmente encolumne a toda la ciudadanía, para que realmente, después de nosotros de hacer durante años y pedir, estamos pidiendo proyectos, recién ahora, después de 3, 4 años que uno viene diciendo y repitiendo esto, que no hay proyectos, ahora van a proponer un proyecto recién ahora, a menos de un año de las elecciones. ¿Te imaginas? Porque nos han oído seguramente, porque como una persona que es un político de raza, como dicen, que está proponiendo que la ciudadanía lo vote en caso para administrar los intereses del Estado, después de tantos años de estar en la tarea, recién ahora saca un proyecto. Todo esto te lo pregunto y te lo digo porque yo los veo a todos con mucha paciencia, porque busco sorprenderme, ¿me entendés? O
O sea, yo ya estoy de salida. No es que yo estoy apostando porque yo también quiero ser parte del proyecto. Para nada. Yo no tengo posibilidad de ninguna forma de ser parte de nada. La única posición mía, por eso le pongo fuerza y por eso le pongo garras y ganas todos los días, lo único que yo puedo hacer es esto. ¿Me entiendes? No sé si me puedo explicar suficientemente como para ser entendido. Entonces, nuestra riqueza, que es lo que más importa que hablemos, ¿dónde va? ¿Quién la administra? ¿Cuál es el propósito o el proyecto que hay para que ese enorme caudal de miles de millones que produce la tierra sea administrada en beneficio de la población, que la población se eduque, que tenga beneficios sociales de todo? No, ayudas, no limosna, pagarle un sueldo para que sigan sufriendo y viviendo en miserables chozas. Eso no es la solución del país, que vivan con planes sociales en la ínfima pobreza, sin agua potable, sin servicios de cloacas, sin vivienda digna, sin comida saludable, sin educación, sin procesos y cuidados de la salud, y que se le otorgue, que estamos ayudando, dice el gobierno. Ayudar, que esa es una ayuda que se mantenga, que se prolongue en el tiempo la miseria. Y esos son los proyectos que tiene el gobierno, la gente que gobierna. Entonces alguien lo tiene que decir. Y te digo una cosa, hay gente muy capaz en la Argentina, pero están nibulados ahí, alrededor de Plaza de Mayo. Entonces, hablar de estas cosas es para provocar y para que surja la gente que sabe y que busque la forma de que realmente empiece a participar. No que salgan a aplaudir, sino que salgan a participar para que se involucren en el problema. Porque estamos hablando de grandes riquezas que se van y nadie sabe dónde, ni con qué destino y por cuál es el derecho. Mira qué hermoso pájaro azul. Si me levanto se va a ir. Un pájaro azul con un copete negro, pero yo hace tiempo que lo quiero pescar. Te lo cuento porque ojalá pueda lograr fotografiártelo aunque sea. Pero bueno, entonces te das cuenta la importancia que tiene todo esto. Por eso quería buscar este lugar acá. Y mirá, ahí está el pájaro azul hermoso. Es una maravilla. Ojalá pueda moverme y que no se nos vaya. Entonces te dejo todas estas inquietudes porque yo sé que ustedes están participando. Y que no lo hacen con más intensidad porque posiblemente no puedan hacerlo. Y es comprensible eso. Pero no eso es suficiente. Y la inquietud que nos moviliza y la energía que le ponemos creo que es suficiente como para que se pueda observar que hay posibilidades, que el futuro está preñado de oportunidades, que en la Argentina está todo por hacerse, que deje de estar entregados psicológicamente a lo que dice la televisión y 4 o 5 periodistas sinvergüenzas pagados por los poderes corporativos que no pagan ni siquiera los impuestos. Entonces todo eso era necesario decírtelo en un lugar tranquilo así, y como ves no ha llovido y eso es un logro. O sea, la providencia nos acompaña. Mañana posiblemente sigamos como el tema, porque este tema tiene para mucho más. Y creo que ustedes se involucren en esto. No que digan, ay, bueno, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué hago yo? Si Cristina, si Alberto, si Milei, si los radicales, si Macri. Están controlados, se dan cuenta que están atomizados por la leyenda, por el relato. Están atomizados por el relato. No hay creatividad. No hay uno solo que tenga una idea que sea descabellada, pero que sea una idea distinta. Y está todo para hacerse. ¿Cómo es posible que no haya gente con ideas que pueda tener un proyecto para salir de la trampa? Y bueno, mañana seguimos. Ojalá pueda encontrar el pájaro ese azul para mostrártelo.
Te mando un abrazo, hermano.